Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Martínez y en este video les mostraré cómo se resuelve un ejercicio de razón de cambio. Déjenme, yo les comparto y les mostraré paso a paso cómo se realiza un ejercicio. Bueno, este es el ejercicio. Dice, un globo asciende a 4 metros por segundo desde un, a 4 metros por segundo desde un punto del suelo a 50 metros de un observador. Calcular la razón de cambio del ángulo de elevación del globo cuando está a 50 metros de altura. Como vemos aquí, esta es la ilustración de cómo se vería este ejercicio llevado a un dibujo. En el primero tenemos que tenemos el globo que todavía está en el suelo. En eso lo separa un diámetro que es de 50 metros, donde está situado el globo hasta donde está el observador. Ahí podemos observar que también tenemos un ángulo de elevación de 0. En este ejercicio es donde ya tenemos lo que nos están pidiendo, cuál es la razón de cambio del ángulo cuando el globo tiene una altura de 50 metros. Ese sería el ejercicio o la ilustración de la pregunta que nos están haciendo. A continuación tenemos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que lo que queremos encontrar es la derivada de tangente con respecto al tiempo, que sería el ángulo. El ejercicio nos da una distancia de 50 metros, que es la que separa el observador de donde está situado el globo. Nos da una altura, que es la que nos está diciendo cuál es el ángulo de elevación cuando el globo alcanza cierta altura, que en este serían 50 metros. Nos dan la derivada de y respecto al tiempo, que serían los 50 metros que alcanza el globo, y de esa podemos notar cuál es la razón de cambio del ángulo. También nos dan un dato, que sería la velocidad con la que asciende el globo, que serían 4 metros sobre segundo. Ahora pasaremos a la solución. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, el cual tenemos los datos de dos de sus valores, con la que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Entonces, tenemos que el teorema de Pitágoras, dada por la expresión c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazando con los datos que tenemos allá en el gráfico, entonces, h, que es la hipotenusa, que es la que queremos encontrar, entonces tenemos que sería igual a los datos que tenemos allá, donde decíamos, acá arribita, donde decíamos que tenemos un triángulo rectángulo con dos de sus lados, que sería este lado, que sería el lado X, y el lado de acá, que sería el lado Y, que lo podemos reemplazar en la ecuación de hipotenusa del teorema de Pitágoras, y nos quedan que X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, resolvemos con los datos que teníamos. Tenemos que X al cuadrado vale 50. Y Y, que es la altura que alcanza el globo cuando ya ha pasado un cierto tiempo, que serían 50 metros. Resolvemos esta potencia que nos da 2500. Pasamos acá, queremos quitarle este cuadrado a la h, lo cual metemos toda esta presión en una raíz, hacemos la suma y de ese modo quitamos el cuadrado que tenía como potencia la h. Pero para trabajar mejor podemos dejar descrito este resultado así con la raíz. Entonces, ahora pasamos a calcular la razón de cambio del ángulo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que tangente del ángulo es igual a coseno
a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como ya conocemos estos dos valores, los reemplazamos con lo que estamos trabajando, que sería en este caso y, que sería el cateto opuesto, y x, que sería el cateto adyacente. Ya reemplazamos con los datos que tenemos y este valor de y no lo tomamos, ya que ese valor de y inicialmente lo podemos tomar como una incógnita, ya que el valor que nos están dando en el ejercicio es el que debemos reemplazar para conocer cuál es el valor de la razón de cambio sobre el ángulo. O sea, le dejamos la y así como está y solo tomamos el valor de x como un valor constante. Entonces, derivamos nuestra expresión. Entonces, tenemos que tangente del ángulo, la derivada de tangente sería secante al cuadrado del ángulo. Tenemos aquí la derivada que sería la derivada del ángulo sobre dt sobre la derivada del tiempo es igual a, sabemos que la derivada de y nos va a quedar 1, y el 50, como es una constante, queda igual por la derivada de y, que sería la derivada interna sobre de dt, o sea, la derivada de y sobre dt. Entonces, como queremos encontrar la derivada del ángulo con respecto al tiempo, despejamos. De esta manera nos queda que la derivada de θ con respecto al tiempo nos queda 1 sobre 50 por secante al cuadrado del ángulo por la derivada de y sobre el tiempo. Pasamos al siguiente paso, que sería, aquí como podemos ver, secante al cuadrado también lo podemos tomar como que, la derivada de secante al cuadrado, o más bien una forma de expresarlo de otro modo, sería 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces, como queremos simplificar más esta expresión, podemos tomar 1 sobre coseno al cuadrado. Lo reemplazamos acá en la ecuación, nos quedaría esta, aplicamos ley de la oreja por la derivada de y sobre dt. Entonces ahora nos quedaría de esta forma. Hacemos la derivada del ángulo con respecto al tiempo, nos queda coseno del cuadrado del ángulo sobre 50 por la derivada de y sobre t. Como esta expresión nos resultó aplicando aquí la ley de la oreja, multiplicamos 1 por coseno al cuadrado y 1 sobre 50, que nos dio como resultado esta expresión, coseno al cuadrado del ángulo sobre 50. Santi. Ahora pasamos a reescribir la fórmula con respecto a la velocidad con la que asciende el globo, que sería de 4 metros sobre segundo. En este caso tendríamos entonces la derivada del ángulo con respecto al tiempo, nos queda expresada de esta forma, en función de velocidad, para poder reemplazar el balón que ya tenemos allá y encontrar la derivada. Entonces, nos quedaría de esta forma, de este lado, nos quedaría coseno del ángulo sobre 50 por la derivada de y sobre t por la velocidad. Tenemos que la derivada de y, la derivada de y sobre dt es igual a 50 metros, que fue un dato que nos dio el ejercicio, que es la altura que alcanza el globo a cierto tiempo. Bueno, también tenemos este dato que sabemos también que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto también lo podemos tomar para reescribir la fórmula y que se nos sea más fácil de trabajar, ya que ya conocemos el cateto adyacente, que lo tenemos allá inicialmente, y también conocemos la hipotenusa, que fue la que hallamos con el teorema de Pitágoras. Pasamos a reemplazar en la fórmula que teníamos inicialmente y tenemos que la derivada de t con respecto al tiempo es 1 sobre 50 por
aquí que sería el cateto adyacente, que sería 50, que ya lo conocemos allá en la figura del triángulo, sobre la hipotenusa que fue la que encontramos con el teorema de Pitágoras, que en este caso sería raíz de 5000. Elevamos al cuadrado como está en la fórmula, por este sería la derivada de y, que son 50 metros, que también nos lo dio el ejercicio, por la velocidad con la que asciende el globo, que serían 4 metros sobre segundo. Hacemos los respectivos cálculos. En este caso podemos simplificar el 2 que tenemos como potencia, lo cancelamos con la raíz. También podemos simplificar sabiendo que este 50 se nos va a dividir 2 veces, podemos cancelar un 50 de aquí con este que tenemos acá abajo y solo nos va a quedar uno solo. O sea que esta sería la expresión simplificada. Entonces, tenemos que 50 sobre 5000, este 200 sale de la multiplicación de estos dos valores de acá del extremo. También hacemos lo mismo, cancelamos los ceros, cancelamos los dos ceros que tiene acá con los dos ceros del 5000 y un cero que tiene el 5, que nos quedaría en 50, cancelamos un 0 y un 0 arriba, nos da esta siguiente expresión. Entonces nos tenemos que la derivada del tiempo, la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a 5 sobre 5 por 2. Hacemos el respectivo cálculo y nos da que la derivada del ángulo con respecto al tiempo es de 10 sobre 5 radianes sobre segundo. Como nos piden un ángulo, los valores sí, como va a estar expresada este valor, tiene que ser en radianes sobre segundo. Y la respuesta como tal quedaría entonces. Decimos que la razón de cambio del ángulo cuando el globo alcanza una altura de 50 metros es de 10 sobre 2 radianes sobre segundo. Esa sería ya la respuesta como tal del ejercicio. Bueno, ese era mi ejercicio que me tocó de cómo resolver un ejercicio de razón de cambio paso a paso.